¿Sabés que hay muchas situaciones técnicas muy comunes en la programación que ya tienen una solución probada y fácil de implementar? Yo en su momento no lo sabía y por eso perdí muchas horas pensando soluciones y encima terminaba con un código desastroso, desparramado por todos lados y que además mantenerlo o modificarlo era un dolor de cabeza. Por eso en este video te voy a mostrar 5 de estas situaciones y los métodos que usan los programadores expertos y profesionales para solucionarlas, que no solo te van a servir para escribir código limpio y ordenado, sino también para tener más opciones al momento de solucionar problemas. Vamos con la primera de las situaciones que estoy seguro que ya la viste muchas veces. Imagínate que tenés una API dividida en varias capas: controladores para recibir solicitudes, servicios para ejecutar lógica de negocio y un repositorio para comunicarse con la base de datos. Y querés que cada una de ellas sea capaz de escribir en un log los errores de ejecución que puedan ocurrir. Una solución sería crear y configurar una instancia de un logger en cada una de las capas. El problema es que de esta forma vas a tener una instancia distinta por cada capa y podés terminar con una inconsistencia en los logs, por ejemplo con capas escribiendo en distinto formato. Entonces, ¿cómo se soluciona? Mediante un patrón de diseño llamado singleton, en donde vamos a crear una sola instancia del logger y luego vamos a compartir esa instancia en las distintas partes de nuestra aplicación que la necesiten. De esta manera siempre tenés una única instancia ya configurada y lista para usar. Antes de mostrarte cómo queda este patrón en el código, veamos algunas ventajas, desventajas y otros casos de uso. Lo bueno de este patrón es que te da una coherencia global porque todos usan el mismo objeto. Para algunas ocasiones te da mejor rendimiento, ya que construir un objeto una única vez, algo que es muy común en objetos pesados como por ejemplo un HTTP, un cliente HTTP. Y por otro lado te da un punto de acceso único a este objeto, como por ejemplo el del logger. Pero lo malo es que ahora todo tu sistema está acoplado a ese objeto y puede ser complicado de probar con pruebas unitarias. Podés tener problemas de concurrencia en aplicaciones de multihilo, por lo que vas a necesitar sincronizar el acceso a ese recurso. Y yo no lo usaría si, por ejemplo, en un futuro necesitas múltiples instancias de ese objeto, supongamos una configuración distinta de log según el país o el usuario. Entonces, en esos casos el singleton no te sirve. O si tu contenedor de inyección de dependencias ya gestiona tiempos de vida, como por ejemplo el add singleton en .NET, si tu aplicación necesita soportar acceso concurrente muy intensivo, porque ahí vas a necesitar sincronizar el singleton y puede ser bastante complejo. Si bien hay excepciones donde algunas librerías ya se encargan de esta sincronización por vos, pero lo general es que tenés que tener cuidado con estos casos. Y otros casos de uso para un singleton puede ser un cliente HTTP para comunicarse con una API externa, puede ser un cliente de conexión a tu base de datos, un programador de tarea central que ejecuta procesos o jobs. Y en el código esto se ve así. En el caso de no usar singleton, tenemos una clase logger, su constructor recibe opciones como parámetro y tiene un método público log responsable de escribir logs, que lo va a hacer de distintas formas según la configuración. Y luego nuestras dos clases que van a usar la clase logger y cada una de ellas configura y crea una nueva instancia del logger en su constructor. El problema está en que si se crean nuevas instancias de user service o de user repository, se van a crear nuevas instancias del logger. Y además fíjate este error donde puse mal el nombre del archivo. Imagínate ahora esto en código mucho más complejo. Y el mismo ejemplo, pero usando un singleton, queda así. Tenemos la misma clase singleton, pero ahora el constructor es privado para que nadie pueda crear una instancia desde afuera y es adentro del constructor donde se configura el logger. Definimos una propiedad instance que va a ser la encargada de crear una nueva instancia del logger siempre y cuando no exista una instancia creada previamente. Si existe, entonces vamos a devolver esa instancia y es ahí justamente donde está la diferencia. Las dos clases ahora, en lugar de crear la instancia de logger, simplemente llaman a la propiedad instance. La siguiente situación también es bastante común. Muchas veces tenemos que crear un objeto complejo donde algunas de sus propiedades son opcionales o podés combinarlas de distintas formas. Por ejemplo, una solicitud HTTP donde vos podés configurar la autenticación, podés configurar reintentos, tiempos de espera, etc. O un usuario con distintos campos como su nombre, su email, su teléfono, pero no todos estos campos son
obligatorios. Entonces, una solución podría ser usar un constructor que acepte varios parámetros opcionales. El problema es que a medida que vayamos añadiendo más propiedades u opciones, vamos a terminar con un constructor gigante o mucha sobrecarga del constructor y después es complicado seguir el rastro de en qué parámetro estaba el email o estaba la autenticación. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con un patrón de diseño llamado Builder que básicamente nos permite construir un objeto paso a paso, haciendo el código mucho más fácil de leer. Lo que hicimos fue crear la clase Person solo con sus propiedades y creamos una clase nueva llamado Person Builder, con una serie de métodos con un nombre bien explicativo que se van a encargar de establecer los valores de las propiedades. Entonces, si ahora miramos el servicio Person Service, vemos que se entiende más rápido cómo estamos creando el objeto. Y además, las propiedades que no queremos, simplemente no las construimos en lugar de tener que pasarlas vacías, como era el caso del servicio sin el builder. Las ventajas de este patrón son que nos da un código legible que se lee naturalmente, que evita constructores con muchos parámetros y es fácil de agregar nuevos campos sin romper código viejo. Por supuesto que tenemos desventajas también, como por ejemplo más clases y líneas de código, y que es un patrón quizás demasiado para objetos chicos. Entonces, ¿cuándo no lo tendrías que usar o cuándo yo no lo usaría? Supongamos si el objeto tiene pocos atributos, como estábamos hablando, o son todos obligatorios, entonces este patrón de diseño no tiene mucho sentido. Y ahora supongamos que estás implementando un carrito de compras para un e-commerce y tenés que procesar el pago del usuario. Tu sistema ofrece distintos medios de pago para hacerle la vida más fácil al usuario. El problema es que cada uno de estos métodos de pago tiene distintas formas de procesar los pagos. Entonces, una solución podría ser que la función de procesar pagos verifique qué método de pago eligió el usuario y en base a eso ejecutas la lógica correspondiente. El problema de esto es que vas a terminar con una función llena de if-else y además mezclas responsabilidades, porque la función processPayment solo debería encargarse de eso y no de pensar el tipo de pago. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con otro patrón de diseño que se llama Factory y que se encarga de centralizar la creación de objetos dentro de una fábrica o de un factory, valga la redundancia. De esta forma, tu función para procesar pagos solamente le dice a la clase Factory: hey, dame un procesador de pagos para Stripe, y el Factory se va a encargar de su creación y de darte la clase correcta. Y así es como se ve el código. Creamos una interfaz llamada ePayment que define un método llamado processPayment y hacemos que las clases de cada método de pago implemente esta interfaz. Después creamos una nueva clase llamada Payment Factory que se va a encargar de crear la instancia del método de pago correspondiente según lo que haya elegido el usuario, y para eso vamos a crear un método llamado CreatePayment que va a devolver una interfaz del tipo ePayment en lugar de una clase concreta. Ahora en nuestro servicio le vamos a solicitar al usuario que elija el método de pago y el método de procesar pagos ya no se encarga más de crear el objeto según el método de pago, sino que simplemente llama al método CreatePayment de la clase Payment Factory y luego llama al método processPayment para que procese el pago. Tenés varios casos de uso similares a este. Por ejemplo, un sistema de importación de archivos que es distinto según el tipo de archivos que el usuario importe, ya sea un CSV, un XML, un JSON, o un sistema de creación de reportes que va a ser distinto según el tipo de archivo a exportar, PDF, un Excel o un HTML. También un cotizador de seguros que va a cotizar de forma distinta según la aseguradora, o también si trabajas con distintos motores de base de datos en tu sistema. Lo bueno de este patrón es que te permite aislar la lógica de creación de objetos en un solo lugar. También te facilita extender el sistema, por ejemplo, agregar nuevos tipos sin modificar el código que ya existe. Y esto hace el código mucho más limpio y mantenible. Ahora, también tiene sus desventajas, que, por ejemplo, te añade inevitablemente una capa de abstracción al código. Es decir, que vos necesitas más clases y más archivos, y que puede ser demasiado complejo si solo tenés uno o dos tipos. Por lo tanto, si solo vas a necesitar una clase concreta, por ejemplo, un solo motor de base de datos o un solo tipo de pagos, no te hace falta utilizar este patrón de diseño. Y ahora vamos con un problema que es muy similar al anterior y que suele traer bastante confusión porque son parecidos, pero cambia el concepto. Entonces, imagínate que al carrito de compras del punto anterior ahora necesitas implementar un cobro de comisiones según el método de pago que el usuario haya elegido. Podrías hacerlo de la forma convencional con if-else y listo, como en el caso que estamos viendo acá. El problema está en que si la lógica de negocio es más compleja, vas a terminar con código mezclado donde no debería,
y posiblemente un nudo de if-else y un montón de comparaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con otro patrón de diseño que se llama strategy y que es muy similar al factory, al menos en su implementación. Entonces, así como el factory te permite delegar la creación de objetos, con strategy puedes decidir cómo ejecutar algo. Podríamos pensar al factory como un chef que decide qué platos va a cocinar y el strategy vendría a ser la forma de cocinarlo. Por ejemplo, hervido, al horno, frito, etcétera, lo que se le ocurra al chef. Entonces, parecido al factory, vamos a crear una interfaz que declara un método llamado calculateFee para calcular las comisiones. Y vamos a crear un par de clases que implementen la interfaz y que definan cómo se van a calcular las comisiones según el método de pago. Entonces, como podemos ver acá, cada método de pago tiene un valor distinto. Después vamos a crear una clase que vamos a usar para ejecutar la estrategia. En nuestro caso se llama calculateFinalPrice y se va a encargar de calcular el precio final según el método de pago seleccionado. En esta clase tenemos un método getFinalPrice que llama a calculateFee de alguno de los tipos de pago. ¿Y cuál calculateFee va a ejecutar? Bueno, eso va a depender del tipo de estrategia que se pase como parámetro en el constructor de clase. Si nos vamos al método processPayment de nuestro servicio, vemos que primero creamos un método de pago a través de un factory. Luego creamos la estrategia de comisión según el tipo de pago. Y después creamos una instancia de nuestra clase calculateFinalPrice, que de nuevo es la encargada de ejecutar una estrategia, y le vamos a pasar por parámetro qué estrategia queremos ejecutar. Y luego llamamos al método getFinalPrice y obtenemos el precio final. Este patrón lo puedes usar para distintos casos y ahora se me ocurren estos. Por ejemplo, un cálculo de comisiones según el método de pago como acabamos de ver, descuentos según tipo de clientes, estrategia de validación de usuario, ya sea por email, por teléfono o por token, estrategia de búsqueda, por ejemplo, por nombre, por ID o por fechas, tipos de algoritmo, por ejemplo, el algoritmo del GPS o de Google Maps seguramente sea distinto si el usuario va caminando, va en auto o va en bicicleta. Y la ventaja que tiene este patrón es que te permite cambiar de comportamiento de forma fácil. Por otro lado, el cliente no necesita conocer los detalles de cada estrategia, solo llama y listo. Y también te facilita las pruebas unitarias porque puedes probar cada estrategia por separado. De nuevo, todos nuestros patrones tienen también desventajas y en este caso son muy similares al patrón anterior, al factory. Por un lado tenés más clases y más código, básicamente una clase por cada estrategia. También si las estrategias comparten mucho código, podés terminar duplicando código, entonces tenés que estar atento a eso. ¿Y cuándo no lo usarías? Bueno, obviamente si solo tenés una única forma de hacer algo, o si la lógica condicional es simple y no va a crecer. En el ejemplo del descuento, si vos sabés que solo tenés que multiplicar por distintos valores y nada más, quizá no te vale la pena usar este patrón. O si la diferencia entre los comportamientos es mínima y no te justifica tener una clase aparte, separada. Y ahora supongamos que en tu sistema envías notificaciones mediante correo electrónico y tenés tu propia implementación para enviar correos. Y tu código es algo como esto. Tenés una clase email service con un método sendEmail y luego en tu servicio creas la instancia de email service y envías el correo. Sin embargo, por distintas decisiones de negocio, decidieron cambiar el proveedor y utilizar SendGrid. El problema está en que SendGrid espera que llames a sus métodos pasándole un objeto en particular, mientras que vos en tu código original directamente pasabas dos parámetros. Una solución podría ser ir a tu código y modificarlo en todos los lugares en donde estás enviando el correo para que funcione con SendGrid. Pero eso en una aplicación grande te implica muchísimos cambios e incluso podrías llegar a romper el código. Entonces, para que esto no pase, existe un patrón que se llama adapter. Pensalo con el típico ejemplo. Te vas a otro país y no podés cargar tu computadora porque el enchufe del cargador es distinto al enchufe de la pared. Claramente no podés cambiar el enchufe de la pared ni tampoco modificar el cargador. Entonces, te compras un adaptador que haga esa transformación por vos. Y en este caso es exactamente lo mismo y se implementa de esta manera. Vamos a crear una interfaz email service con un método sendEmail. Después creamos una clase sendGridAdapter que implementa nuestra interfaz email service, pero también crea una instancia de sendGridService, que recordemos que es nuestro proveedor de email. A la hora de implementar la función sendEmail, hacemos la conversión necesaria que espera SendGrid y traducimos nuestro formato que consistía en dos parámetros al que espera la librería. Y después en nuestro servicio, en lugar de instanciar nuestra email service concreta, como hacíamos antes, instanciamos el adaptador y seguimos enviando correo como siempre.
Este patrón te permite reutilizar código existente sin tener que modificarlo, hacer que sistemas incompatibles puedan trabajar juntos, o también te facilita migraciones o integraciones con código externo, pero tenés que tener en cuenta que añadís una capa extra de código y complejidad, y que si lo estás usando por todos lados, probablemente tengas un problema de diseño del vamos. Es como si en tu casa vos tuviese que usar un adaptador para todo en lugar de haber puesto los enchufes correspondientes. Por eso, no lo uses si podés modificar directamente una de las clases, porque todo el código es tuyo. En el ejemplo del email no, porque el código de SendGrid no es tuyo, es parte de una librería externa. Y tampoco lo uses si el problema lo podés resolver creando una interfaz común desde el principio. Ahora, es muy importante tener en cuenta que no te hace falta meter estos patrones por todos lados, porque eso suele ser un error muy común, sobre todo en principiantes cuando están empezando a entender de patrones o lo están descubriendo. A mí también me pasa, que es esto de querer meter patrones por todos lados, optimizaciones por todos lados, etcétera, sin realmente haber analizado la situación antes en profundidad. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta es que todos estos patrones no te sirven si no planificas bien tus proyectos desde el comienzo. Por eso te dejo este video donde te enseño cómo planificar un proyecto para que no sea un caos a medida que va creciendo.